Alabamos una vez más en esta mañana en nombre del Señor Jesús al disponernos a continuar con el estudio que hemos entendido acerca de los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Recuerden el tema que estamos considerando, el tema central, el principal de los cuatro temas que vamos a estudiar: la crítica que hace al Nuevo Testamento griego en el judaísmo mesiánico. O sea, algunos judíos mesiánicos hacen una crítica al Nuevo Testamento griego. Una de ellas es que los manuscritos de este Nuevo Testamento fueron corrompidos, fueron adulterados por la Iglesia imperial primero y después por la Iglesia católica, y lo que tenemos hoy en estos manuscritos son errores introducidos en ellos por los primeros creyentes. Hago mención de porque este es el que vamos a considerar. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con ese principalmente. El domingo pasado nosotros vimos la primera clase de la evidencia histórica. Hoy vamos a ver la segunda clase. En aquella consideramos brevemente las historias de los siglos segundo y tercero. O sea, es la época de la iglesia, no es la época de la iglesia imperial a la que se refiere el Dan Ben Abraham, sino es la época de la iglesia perseguida. O sea, ya en los primeros siglos del cristianismo, aun cuando la iglesia está siendo perseguida por el Imperio Romano, existe una gran diversidad entre las opiniones de los cristianos, especialmente los dirigentes de las iglesias, y por lo tanto una gran confusión y disputas entre los primeros cristianos. Esta situación histórica nos da a entender que la teoría de Dan Ben Abraham no puede ser cierta. O sea, él dice que la iglesia, cuando se convirtió en iglesia imperial, cuando tuvo en sus manos el poder, pues tenía el control sobre todas las sinagogas, sobre todos los manuscritos griegos, los manuscritos hebreos, para que aparecieran en esos manuscritos las frases o las palabras que a ellos les convenía para su teología. Esa es la teoría de Dan Ben Abraham, y que por ese motivo el Nuevo Testamento está corrompido. Sin embargo, la situación histórica, repito, de esos dos primeros siglos no nos permite creer tal cosa, porque no había tal dominio, no existía una iglesia con tal poder. Era una iglesia muy dividida por conflictos y problemas. Ahora, vamos a ver hoy, en la segunda clase, sí ya la iglesia imperial, o sea, la iglesia de la época del imperio, cuando la iglesia asume, o sea, Constantino el Grande le da estado legal a la religión cristiana, y la iglesia se va convirtiendo en poderosa hasta convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué situación, qué circunstancia había en esa época, en esos siglos que vamos a ver muy brevemente, vamos a esbozar muy superficialmente desde los siglos IV al siglo VII? ¿Qué situación había en la iglesia? ¿Había una iglesia poderosa realmente? ¿Realmente había una directiva única en la iglesia cristiana con una mano férrea para controlarlo todo, hasta los manuscritos que podían escribirse en los diferentes lugares eran escritos por un dictamen de esa jefatura para que apareciera cada palabra, cada frase que les convenía a ellos para la teología? ¿O realmente entre los siglos IV y VII había otra cosa? Hoy vamos a considerar esta época de la iglesia imperial, o entre esta clase de hoy y la próxima. Comenzamos con una introducción. Quisiera que prestaran atención a esta introducción porque nos va a decir en sentido general lo que estamos hablando. En la época imperial, de la cual nos habla el señor Dan Ben Abraham, y hasta siglos después, la iglesia cristiana fue una iglesia muy dividida y convulsionada por graves conflictos teológicos, doctrinales y de autoridad. ¿Ven? Fue una iglesia muy dividida, estaba convulsionada por conflictos graves, tanto en el orden teológico como en el orden doctrinal,
como en lo que concierne a la autoridad. O sea, cada obispo quería mandar, quería ser el jefe supremo. Había 4 ciudades, dijimos aquí, estudiamos en la clase pasada, 4 ciudades, los obispos de 4 ciudades se disputaban la hegemonía, o sea, se disputaban el tener la autoridad suprema sobre toda la cristiandad. ¿Cuáles fueron esas 4 ciudades? Roma, Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Eran 4 ciudades. Los obispos de estas ciudades se disputaban la autoridad, querían tener el dominio absoluto sobre toda la cristiandad. Y entre esos obispos y dirigentes, pues hubo muy diversas opiniones que crearon conflictos. En primer lugar, no existía una dirección central única. Es la época del episcopado monárquico, un sistema de gobierno episcopal y local, donde cada obispo dirige a su arbitrio a la iglesia de su localidad, con la asistencia de los presbíteros y los diáconos. Y es cuestión de historia muy bien conocida, que entre estos obispos, presbíteros y diáconos, hubo profundas diferencias y discusiones, que sacudieron y dividieron a la iglesia durante siglos. Esa es la realidad de historia. No existía una dirección central única en ese tiempo de la iglesia imperial. Aunque la iglesia católica quiere hacer creer que Pedro fue el primer papa, y que a partir de Pedro en Roma siguieron sucediéndole otros papas que dirigían a la iglesia, absolutamente eso es una mentira histórica también de la iglesia católica. En esta época existió la llamado episcopado monárquico. Cada obispo dirigía a la iglesia en su localidad conforme a sus designios. No estaba ningún obispo sujeto a otro obispo superior. Esta supremacía del obispo de Roma vino mucho después, pero no en esta época. Y se vieran aquí los sínodos, es decir, las reuniones que hicieron estos obispos en diferentes lugares, y se vieran los sínodos, se podía ver mala rivalidad, porque vería que, por ejemplo, el sínodo del 290 contra otro sínodo del 314 eran totalmente diferentes el uno del otro, y los obispos estaban en bronca uno con otro, que no se ponían de acuerdo en ningún tema. Ajá. Los sínodos, se le llama sínodos a las reuniones, que también se llama concilios, a las reuniones o concilios de los obispos que dirigían a estas iglesias locales. Y como decía Ariel, nosotros no podemos entrar en todos esos detalles porque tenemos que pasar un año entero dando clase. Pero si se estudiara uno por uno los diferentes sínodos locales o ecuménicos, porque los locales son de ciertas regiones o ciudades, y los ecuménicos son concilios universales donde se reúnen todos los obispos, veríamos unas grandes rivalidades y profundas diferencias entre todos estos obispos de estos siglos. Así tenemos, para solo citar muy brevemente algunos de los conflictos más destacados. El monarquismo, siglo III, negó la divinidad de Cristo. El arrianismo, siglo IV, igual que el anterior, negó la divinidad de Cristo. El macedonismo, siglo IV, negó la divinidad del Espíritu Santo. El apolinarismo, fines del siglo IV, teoría cristológica según la cual Cristo tenía un cuerpo humano y un alma sensitiva humana, pero no una mente racional humana. Bueno, estamos citando algunos de los conflictos. Si vamos a citar todos los conflictos de esa época, también tendríamos que hablar mucho, pero estamos citando los conflictos llamados cristológicos. O sea, Cristo fue una persona que impactó. En 3 años de ministerio, revolucionó el mundo. Y esa persona pues fue motivo de discusión después entre los mismos cristianos. Y no se ponían de acuerdo en quién había sido finalmente Cristo. Si realmente era Dios, si realmente era más que hombre, o era Dios hombre, o tenía dos naturalezas, humana y divina. Y esas discusiones cristológicas, que aquí se llaman, así se llaman en teología, duraron siglos. Como vemos a ver, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, hasta el siglo VII. Hubo discusiones cristológicas. Todo esto lo decimos con el propósito de probar la diversidad de las divisiones de la iglesia de esa época. Veamos más. Nestorianismo, siglo V, enseñaba la existencia de 2 personas separadas en el Cristo encarnado. Una divina, el Hijo de Dios. Otra humana, el Hijo de María. Unidas con una voluntad común. El Hijo de María, según esta teoría, es distinto del Hijo de Dios. El hombre Jesús no es Dios, sino solo portador de Dios. Monofisismo, siglo V, sostenía que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana.
La naturaleza humana fue absorbida por la divina. Monoteísmo, siglo VII. Admitía en Cristo dos naturalezas juntas, la humana y la divina, pero una sola voluntad. Así dicho brevemente, pero estamos mirando desde el siglo IV hasta el siglo VII cuántas maneras de ver a Cristo tenían estos cristianos, y cada una de estas formas de verlo generó conflictos, problemas, generó discusiones, generó sínodos que se reunieron los obispos para ponerse de acuerdo y no se ponían de acuerdo. Era una iglesia convulsionada por grandes conflictos, esta iglesia imperial. No es cierto lo que dice Daniel Abraham de una iglesia absoluta con un poder central único que tenía cuidado hasta qué palabras iba a poner en cada manuscrito. ¿Puede ser eso sí? No. ¿En esa situación? Estamos analizando solo una parte. Estamos analizando ahí simplemente lo que creían de Cristo. Sí, no. No estamos analizando sobre la doctrina, sobre nada. Sobre la salvación, sobre el pecado, sobre la Biblia, sobre la Pascua, sobre las fiestas judías. Todas esas cosas se legislaron. O no se legislaron, pero sí se discutieron la relación de los cristianos con los judíos. Todos fueron motivos de graves conflictos y de reuniones, de disputas entre todos los cristianos de esa época. Estamos nada más que mirando lo que tiene que ver con Cristo, la cristología. Había profundas diferencias. No podemos ni siquiera imaginar una iglesia absoluta con un control absoluto. Eso no cabe en la mente de quienes conocen la historia. Todos los jerarcas cristianos, que estaban de un bando o del otro en estas larguísimas discusiones cristológicas, usaban los textos griegos existentes en su época para fundamentar sus personales interpretaciones. Si ellos los hubieran manipulado y corrompido para defender cada uno sus propios puntos de vista, como supone la teoría del señor Dan Ben Abraham, los manuscritos griegos que tenemos actualmente de esos siglos estarían llenos de ideas muy diversas y antagónicas en cuanto a la naturaleza de Cristo. Ven ese argumento. Tenemos para dicha varios manuscritos de esos siglos del tercero, del siglo IV al siglo VII. Tenemos muchos manuscritos. Si esto fuera cierto, cada una de estas personas, cada uno de estos obispos, presbíteros o diáconos que discuten estas cosas, si ellos tenían en sus manos un manuscrito y hubieran introducido en ellos cada uno su creencia, cambiándole palabras, ¿qué tendríamos? ¿Qué tipo de manuscrito tendríamos esos tiempos? Sobre la cristología de Cristo hubiera una diferencia. Una gran diversidad, ¿ves? Vamos a ver aquí, dimos una lista de los manuscritos que existen actualmente, no de los que actualmente existen. Del siglo o los siglos tercero al siglo VII hay 36, actualmente existen 36 manuscritos del tercero, 39 del cuarto, 55 del quinto, 75 del sexto y 51 del siglo VII. ¿Cuántos en total? O sea, tenemos actualmente 256 manuscritos hay hoy en bibliotecas, en universidades, en museos. Hay 256 manuscritos de estos siglos. Estos manuscritos, si hubieran sido adulterados por las ideas de esa época, tendrían opiniones muy diversas, muy diferentes unos de otros acerca de Cristo, si ellos hubieran sido manipulados. Sin embargo, los textos griegos, como ya vimos en clases anteriores, con todo y la diversidad, son uniformes en sus declaraciones sobre los temas fundamentales de la fe cristiana. Señal evidente de que estos jerarcas eclesiásticos los usaron, pero no los transformaron a su capricho. Estos hombres estaban divididos por las interpretaciones que ellos hacían de lo que estaba escrito en los textos griegos, no porque hubiera distintas clases de textos. Hebreos, arameos y griegos. De esta época ocurre lo que hoy. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Todos dicen lo mismo? ¿Eh? No. De diferentes maneras para el mismo mensaje. De diferentes maneras, porque una es versión popular, la otra Reina Valera, pero todas las versiones dicen lo mismo, aunque de diferentes maneras, porque ya digo, son diferentes versiones. Pero todas van a decir lo mismo. Ahora bien, hay muchas iglesias, creen diferentes cosas, se basan todas en ¿cuál Biblia? En la misma Biblia. O sea, hay
sectas religiosas como los testigos de Jehová que han tenido que inventar su Biblia, pero está desacreditada porque no está de acuerdo con la versión oficial de las Biblias. Como asociación inventaron su Biblia, tienen su Biblia que está en contradicción, pero todas las demás iglesias, que son miles, tienen diferentes interpretaciones, ven las cosas de diferentes maneras, pero toda la discusión entre unos y otros se basa en la Biblia. Todas van a la Biblia y lo que hacen es interpretar la Biblia, no cambiar la Biblia. Excepcionalmente los testigos de Jehová, los mormones han cambiado la Biblia, pero generalmente las iglesias cristianas lo que hacen es interpretar la Biblia a su manera. ¿Y los católicos no han hecho? No, los católicos no han hecho eso. Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Hay varias versiones en español, hay varias versiones católicas y están sujetas a... Eso es igual. Pero también la Biblia, algunas Biblias católicas tienen los libros apócrifos. Bueno. Pero eso, Sí, pero eso no es que los libros apócrifos existen. Sí, eso es libro apócrifo existe. Pero el texto griego, hablando particularmente del texto griego... Está en la versión de la Septuaginta, es Sí. decir, que no es... Sí, y que el texto, que los apócrifos son del Antiguo Testamento. Pero particularmente, ni el Antiguo Testamento ellos lo han cambiado. Pero el Nuevo Testamento, el texto griego de la Biblia católica, la Greca Colunga, la Torre de Amán, todas estas versiones son, la ves por la versión revisada de la Reina Valera y es la misma. O sea, que no hay diferencias entre los textos de las iglesias. Está la diferencia en la interpretación que cada cual hace. Pues esto pasaba con estos dirigentes de la iglesia primitiva. Todos tenían el mismo texto griego y sus discusiones estaban fundamentadas en lo que cada cual interpretaba del texto griego. No que hubiera diferentes clases de manuscritos griegos, hebreos, arameos, y entonces la diferencia consistía en eso. La diferencia consistía en su manera de interpretar, no en que hubiera diferentes textos. El texto era el mismo. Queremos tratar aquí en nuestra clase solamente uno de estos conflictos teológicos en la iglesia de los primeros siglos. Nos referimos al arrianismo, porque tiene bastante que ver con un tema clave del judaísmo mesiánico actual, la divinidad de Cristo. Bueno, vamos a ese punto. De todas esas teorías cristológicas que surgieron, vamos a ver uno, el arrianismo, porque esa teoría tiene mucho que ver con lo que cree hoy generalmente el judaísmo mesiánico sobre Cristo, sobre la divinidad de Cristo. Vamos a ver ese punto, no para discutir ahora la divinidad de Cristo, porque eso es un tema aparte, que vamos a considerar aparte, sino para ver las diferencias, los conflictos que había o que se suscitaron en la iglesia por causa del arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Según la enciclopedia Wikipedia, es una creencia no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Eso muy sucintamente, muy simplemente, muy sencillamente es el fundamento de la creencia arriana. O sea, Jesucristo fue una creación de Dios, no es eterno, por lo tanto no es divino y está subordinado al Padre. Vamos a ver los antecedentes, porque hubo ciertos antecedentes para que surgiera el arrianismo. Vamos a ver aquí. En este mapa aparecen las 4 ciudades que mencionamos hace un momento, que se disputaban el poder hegemónico sobre la iglesia esta de los primeros siglos. ¿Cuál es esta? Roma, Esta. Constantinopla. Esta. Esa es Antioquía. ¿Y esta? Alejandría. ¿Quién dijo Alejandría? Edward. ¿Edo? ¿Sí? No, se la sabe. Se sabe que se Alejandría. ¿Eh? ¿No está en África? Estuvimos en el carro hablando sobre Alejandría. ¿Te sabes que Alejandría está en Yo África? le expliqué que había una ciudad de Egipto. Oye, tremendo, la Claro, cosa es- Alejandro. Un aplauso para Edward. Seguro. Eso fue Bien, precisamente sobre Alejandría es que vamos a ver el asunto en el siglo I. Hay un antecedente para el arrianismo, porque el arrianismo surge en Alejandría precisamente, pero tiene un antecedente en el siglo I. El arrianismo surge ¿en qué siglo? Al siglo IV, ¿no? En el siglo IV. El arrianismo surge a principios del siglo IV, pero en el siglo I hay un antecedente para esta doctrina que surge en la iglesia cristiana. Siglo I no existe todavía el cristianismo. En la misma época, vamos a ver los años aquí, en la misma época, o sea, entre los años 20 al 50, en la misma época
en que aquí en Palestina está Jesucristo predicando, llevando a cabo su ministerio. En esa misma época, en Alejandría vive un filósofo que se llama Filón. Se llama así, Filón de Alejandría. Es un filósofo judío helenista. ¿Qué queremos decir con que es judío helenista? Adoptó la cultura griega. Ok, Adalí. Un aplauso para Es un judío que adopta la cultura griega. Se le llamó así judío helenista a aquellos que adoptaban el idioma griego, las creencias griegas y toda esta cultura de los griegos. Bueno, Filón, Alejandría era un centro, una comunidad judía muy poderosa, muy fuerte ahí desde siglos anteriores. A ver, ¿quién sabe? Creo que Ariel sabe, vamos a dejar que Ariel lo diga ahora, que lo diga después. Pero ¿quién sabe 2 siglos antes de Cristo qué hubo de importancia para nosotros los cristianos y para los judíos en Alejandría? ¿Qué se dio en Alejandría 2 siglos antes de Cristo? Por parte de los judíos de allí. A ver, tiene que ver con la Biblia. La Biblia. A ver, ¿qué? Yo lo digo ahorita. ¿No? Se traduce la Biblia al Antiguo Testamento griego. Ok, muy bien para Ariel. Se traduce, se hace una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que hoy la conocemos como la Septuaginta o la versión de los 70. Eso se hizo 2 siglos antes de Cristo aquí en Alejandría, por la comunidad judía. Por eso que esta comunidad judía helenista en Alejandría era muy importante, muy poderosa. Aquí entonces que vive Filón, y Filón no es un rabino, Filón no es un maestro, Filón es un filósofo. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo el concepto, tuvo la idea de que la filosofía griega, si no había sido una revelación de Dios, si Dios había participado de cierta manera con las ideas de esta filosofía. Déjame ver cómo les explico, que puedan entender. ¿Qué es la filosofía? Ajá. Viene de 2 palabras griegas, fileo, que es amor, y de sofía, que es conocimiento, es gnosis. Sofía es sabiduría. Sabiduría. Es amor a la sabiduría. O sea, los filósofos son aquellas personas que amaron la sabiduría y comenzaron ciertos trabajos del pensamiento, trabajos intelectuales. Los primeros filósofos, vamos a dar un esbozo de esto para que puedan ver la importancia de Filón. Los primeros filósofos surgen en Grecia alrededor de 6 y 7 siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Hasta ese tiempo, a ver, si se preguntara aquí, si se hicieran estas 3 preguntas aquí, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué respuesta va a tener cada uno de ustedes? A ver, Arlene, ¿de dónde vengo? De mi casa. No, tu existencia en el mundo. No aquí en la iglesia en este momento. Tu existencia en el mundo. Son especulaciones filosóficas. ¿No? Ay, me puse por literal. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en el mundo? ¿Para dónde voy? Es fácil para cualquiera de nosotros dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación. Dios se comunicó con el hombre y le dice sobre su origen, su razón de ser y su destino. ¿Pero quién tenía revelación? Israel. Esa revelación nada más que Israel. Los otros pueblos estaban a oscuras. No podían dar respuesta ni los griegos, ni los fenicios, ni los babilonios, ni los sumerios, ni los acadios, ni los egipcios, ninguna otra cultura humana podía dar respuesta a estas inquietudes, solamente los judíos, los israelitas, porque de ellos era la revelación.
¿De qué dependían entonces los demás para darle explicación a estas cosas? Pues la primera dependencia fue creer en los dioses. Los dioses eran los que originaban todo. Y los distintos pueblos pues crearon dioses para todos. Hasta para una enfermedad había un dios. El dios de la guerra, el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la lluvia. Y adoraban a multitudes de dioses porque veían en los dioses el origen de todas las cosas en las que tenían ellos que verse envueltos. Llegó un momento entre los griegos en que hubo hombres pensadores que comenzaron a desechar estas creencias. Y dicen, no, que dioses, no hay dioses, no existen dioses. Y aunque nunca he leído la razón por la que estos primeros filósofos desecharon la creencia en los dioses, pero me la he imaginado, puede que haya sido así, porque la creencia de los griegos era bastante simplona en cuanto a los dioses. Ellos creían que Zeus y todos estos dioses, Zeus es el padre principal de todos los dioses, vivían todos en un monte, ahí en Grecia, que se llama el Olimpo. Pero el Olimpo era un monte que se podía subir, no era inaccesible. Y es lógico que los primeros que subieron al monte dijeron, ¿dónde están aquí los dioses? No lo vemos. Me imagino yo que los primeros filósofos griegos desechan esas creencias porque era fácilmente demostrable que los dioses no existían, que todo eso era un cuento. Y entonces estos primeros filósofos comenzaron a darle explicación a estas preguntas inquietantes del mundo, del origen de todas las cosas, basado en el razonamiento, basado en lo que ellos podían describir. El primer razonamiento fue empírico, o sea, fue de la experiencia. Y así hubo filósofos que creyeron, a ver Ariel, porque tú que en el seminario y estudiaste Heráclito el Oscuro. Hubo un filósofo que se llamó Heráclito el Oscuro, que dijo que el origen de todas las cosas era el fuego. Y otro dijo que era el agua. Y otro dijo que era esto y que era aquello. Y hubo uno inclusive de aquellos filósofos antes de Cristo que creó la teoría atómica. El concepto del átomo. Antes de Cristo, por el razonamiento, razonando. Y yo me imagino que no era tan difícil. ¿Aquí hay un papel? ¿Se puede romper este papel? Ah. No era tan difícil de crear racionalmente la teoría atómica. Miren esto. Si yo hago así, si rompo este papel en 2, lo rompo en 4, después lo rompo en 8, lo rompo en 16, bueno, ya vamos a romper en 32 porque es demasiado difícil, pero lo rompo en 32, 64, y lo voy rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo, y lo vuelvo a romper y lo vuelvo a romper, y lo hago polvo, y cada granito de polvo es un pedacito todavía de ese pedazo de papel. Racionalmente tengo que llegar a esta conclusión. Hay un pedacito de eso que yo no puedo romper más. No lo puedo seguir rompiendo, porque si lo rompo, ¿qué le pasa? Lo desaparezco. ¿Sabe lo que significa la palabra átomo? Desaparecer. Desaparecer, ¿no? Indivisible. Demócrito llegó a la conclusión de que la materia llegaba a un punto en que ya no se podía dividir más. Era indivisible. Llamó a ese punto racional porque ni ahora, oigan esto, ni actualmente el átomo puede ser visto. Ni con los microscopios más poderosos que haya. El átomo no se ve. El átomo es una creación de la mente del hombre. ¿Ven? Eso es filosofía. Lo creó la mente del hombre basado en estos razonamientos. Hay un punto en que ya no se puede dividir más. Si lo rompo, desaparece. Y se llama átomo, indivisible por eso. ¿Y eso es verdad o es un cuento? Bueno, fíjense si es verdad que tiene una bomba atómica que mata a millones de personas. Basado en esa creencia. En destruir el último pedacito. Porque la explosión atómica consiste en eso, en desintegrar el átomo. Desaparecerlo y convertirlo en energía. Pues bien, eso se le ocurrió a Demócrito, un filósofo antes de Cristo, tratando de explicar el mundo, y él dice que el origen de todas las cosas es el átomo. ¿Ven lo que son los filósofos? Trataron de explicar el mundo desechando las creencias religiosas.
andando el tiempo, andando los siglos, estos hombres pasaron de la especulación experimental, de lo que podían tocar y ver, a la especulación nada más que intelectual. Y crearon un concepto que se llamó el arjeo. Ya eso era una cosa intelectual. No era el agua, el origen de todas las cosas, no era el fuego, no era el átomo, no era nada de eso, sino el arjeo. El arjeo es una palabra griega que significa precisamente principio, comienzo. Pero ese principio y ese comienzo para los filósofos griegos no era conocido. Ni tenía comunicación con lo existente, con lo creado. Y entonces crearon otro concepto que se llamó el logos, que en griego significa palabra, verbo, es la acción. Ese logos era el intermediario, y vamos cayendo ya en el asunto, era el intermediario entre lo creado y el arjeo, el principio de todas las cosas. Era el logos, el intermediario. ¿Qué hizo Filón? Filón vio en esto, en este pensamiento de la filosofía griega, que tenía mucho que ver con el texto del Antiguo Testamento, que era el que él conocía. O sea, él conocía el Antiguo Testamento porque es judío. Y entonces él ve que lo que dice el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con lo que dice la filosofía griega, aunque la filosofía griega no es revelada, nace de la especulación de los hombres. ¿Y qué hace Filón? Filón trata de armonizar, de poner de acuerdo la filosofía griega, como es un helenista, la filosofía griega con lo que dice el Antiguo Testamento. Él trata de armonizar eso, poner de acuerdo una cosa con la otra. ¿Entiende ya, bebé? Esa fue su intención. Veamos el pensamiento de Filón sobre Dios. ¿Qué creía Filón sobre Dios y el logos? Para Filón, hay un único Dios, incorpóreo, increado e imposible de comprender para la inteligencia humana. Entre Dios y los hombres se encuentra el Logos, que es la expresión de la actividad intelectual de Dios, al que se debe la creación del mundo. Es el intermediario entre Dios y los hombres. El Logos, sin embargo, es inferior a Dios, se halla en la frontera que separa la creación de lo creado. No es eterno como Dios, ni engendrado como los hombres, sino intermedio entre los dos extremos. Por debajo del Logos se encuentran las potencias, atributos divinos, por medio de las cuales Dios actúa sobre el mundo. En esencia, esta es la filosofía de Filón. Existe Dios, él ve en el Dios del Antiguo Testamento, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir? Por lo que he explicado hoy aquí, ¿a quién se le puede ocurrir en esta armonización que pretendió hacer Filón entre el Antiguo Testamento y la filosofía griega? ¿Con qué identificó Filón a Dios en la filosofía griega? Al principio. ¿No? ¿Con el arjeo o el principio? ¿Ok? Muy bien. ¿Ven? Filón identificó a Dios, el Dios personal del Antiguo Testamento, con el arjeo, con el principio de los griegos. Y dice que entre ese arjeo, ese Dios y la creación hay un intermediario que se llamó el Logos, que es aquí la actividad intelectual de Dios. Él lo identifica en los salmos y en los proverbios, en el Eclesiastés, con la sabiduría. Ustedes saben que la sabiduría, en esos libros se habla de ella como si fuera una persona. Clama su voz desde las calles, de los montes, ella hace esto y la sabiduría hace aquello. Entonces Filón ve en esa sabiduría como ese logos, como el logos, como el intermediario que hay entre el arjeo, entre Dios en este caso, y el mundo. Después Juan lo compara con Cristo. Sí, pero el logos, que era que cuando lleguemos a estudiar en la divinidad de Cristo vamos a ver eso más particularmente. Ahora no lo vamos a ver, pero Juan estaba más- el logos de Juan no es el mismo logos de Filón. Después vamos a ver. Sí, porque no quise traer eso a colación, abrir otra vez, bueno, vamos a decir algo, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos la divinidad de Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El logos, es el logos, dice. La palabra griega que hay ahí es logos. En el principio era el logos. El logos era con Dios y el logos era Dios. ¿Ves? El logos de Juan no es el mismo logos de Filón. Nosotros vamos a verlo
vamos a ver, Juan está familiarizado con la teoría de Sí. Filón. Juan piensa que Juan está Juan sabe que el logo es Dios, pero este piensa que es por debajo de inferior. Ok. Este Filón dice que es inferior a Dios, subordinado a Dios, que simplemente es el intermediario entre Dios y la creación. Bien, dijimos que estábamos en Alejandría, ¿cuándo? Siglo I. En el siglo I está Filón, ese es el antecedente del arrianismo. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, principio del siglo IV, es que surge entonces el arrianismo. ¿Tiene sueño? No, ¿Tiene sueño? ¿Eh? no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuáles eran los 3 grados eclesiásticos que existían en cada iglesia local a partir del año 150? A ver si estos alumnos recuerdan, ya esta clase la dimos. ¿Cuáles son los 3 cargos eclesiásticos que existían en la iglesia cristiana a partir del año 150? 3 cargos eclesiásticos. ¿Se recuerdan que hablamos en esa clase cómo el Espíritu Santo fue el supremo director de la iglesia en el siglo I, pero que ya en el siglo II desecharon al Espíritu Santo y se establecieron jerarquías eclesiásticas? ¿Quiénes son los 3 grados eclesiásticos o cargos eclesiásticos que existían en la iglesia de la mitad del siglo II? ¿Quién nos dice? Obispo. A ver, Diácono, el otro. y presbítero. En este orden, el diácono está, porque recuerden que esto es una jerarquía. Está el obispo primero, en el segundo grado de la jerarquía está el presbítero y después el diácono. Vamos a ver entonces, en el siglo IV, en Alejandría, recuerden que cada obispo dirige la iglesia en una localidad. En Alejandría, ¿quién es el obispo? Cerinto, No. discípulo de Filón. Yo lo hice. Ah, Yo lo hice para que lo estudie después. Cerinto, discípulo de Filón, para que vea que era un judío de Alejandría, opuesto a Cristo por completo. Fue el que más resistencia le hizo al cristianismo en la época de Juan. Cuando Juan escribe el Evangelio, está enfrentado con Cerinto. Bien enfrentado. bueno, en la época esta del arrianismo, en el siglo IV, el obispo tiene un nombre que está aquí. El obispo de Alejandría, hay alguien que tiene el nombre, ese mismo nombre del obispo. ¿Quién es? Alejandro. Alejandro. Dios. Alejandro es el obispo de Alejandría. El presbítero se llama Arrio. Del siglo IV estamos hablando. Sí, estamos del siglo IV. Arrio. Y el diácono, bueno, vamos a decir que no es el diácono, los presbíteros y los diáconos, porque ya estas ciudades grandes tenían un obispo, pero estaban divididas por zonas, por barrios, y había diáconos y presbíteros en cada uno de esos barrios. Había varios presbíteros o varios diáconos, aunque había un solo obispo. El obispo era Alejandro, uno de los presbíteros era Arrio y uno de los diáconos era Atanasio. Estas 3 personas van a crear el conflicto del llamado arrianismo. Van a crear este profundísimo conflicto, tremendísimo conflicto que lleva a poner en peligro de división a la iglesia en el siglo IV. Veamos el pensamiento de Arrio sobre Dios. Y ustedes me van a decir si se parece. Arielito, Ariel está muy atento ahí a la clase, me gusta mucho eso. Si este pensamiento de Arrio se parece a Filón o no. Arrio defendió la supremacía de Dios Padre y mantuvo que el Hijo de Dios fue una creación hecha de la nada, y que esa fue la producción primera de Dios antes de todas las cosas. Él insistió en que solo Dios Padre carece de principio y que solo el Padre es infinito y eterno. Arrio mantuvo que el Hijo tiene un principio. Él defendió que todo lo demás fue creado a través del Hijo. De modo que, decía Arrio, solo el Hijo es una creación directa y comenzada por Dios, y que además hubo un tiempo en el que Él no existía. ¿Se parece a David? Claro que en Filón no es Cristo, porque ya dijimos, en el tiempo en que Filón está escribiendo y predicando su filosofía, Cristo está predicando en Palestina. Pero ya en el siglo IV,
Arrio es cristiano. Ya el cristianismo llega a Alejandría y cuando el cristianismo llega a Alejandría se encuentra la base de la filosofía de Filón. Yo leí en la investigación esta que estaba haciendo sobre esto, leí en una enciclopedia, dice que Filón nunca tuvo mucho éxito ni entre los judíos ni entre los griegos. Dice que esta filosofía de él no tuvo mucha aceptación ni entre los judíos ni entre los griegos, pero que fue muy aplaudido por los primeros cristianos que lo consideraron uno de los suyos. Los primeros cristianos consideraron a Filón uno de los primeros cristianos. Entonces, encuentra como base del cristianismo estas ideas de Filón y entonces es natural que Arrio venga con esta idea que tenemos aquí. Cristo no es Dios. Cristo es una criatura que en el tiempo Dios la hizo, fue su primera creación. Miren aquí, si ustedes interpretaron bien lo que dice aquí, se van a dar cuenta de esto. Lo único creado directamente por Dios es el Hijo. Todo lo demás es creación del Logos. O creación de Dios a través del Hijo. Pero para Arrio, lo único que Dios creó fue al Hijo, a Jesús, a Cristo. El resto de la creación es el resultado de la creación a través de Cristo. Esta es la idea de Arrio y a esto se le conoce muy sucintamente como arrianismo. Vamos a ver, ¿quién es Atanasio? El obispo. El diácono. El obispo es Alejandro. El obispo es Alejandro. El presbítero es Arrio, un presbítero es Arrio, y el otro cargo de diácono es Atanasio. Veamos el pensamiento de Atanasio. El Hijo no fue engendrado como se engendra un hombre de otro hombre, de forma que la existencia del Padre es anterior a la del Hijo. El Hijo es vástago de Dios, y siendo Hijo del Dios que existe eternamente, Él mismo es eterno. Es propio del hombre, a causa de la imperfección de su naturaleza, engendrar en el tiempo. Pero Dios engendra eternamente, porque su naturaleza es perfecta desde siempre. ¿Entienden esa idea? Ya esto son ideas teológicas un poco difíciles. ¿La entienden? ¿Quién me la puede explicar? Así en palabras más sencillas. Ahora creen que el Hijo es eterno también. ¿Pero por qué es eterno? Porque ¿Eh? Goza de la naturaleza del Padre porque fue engendrado por el Padre. Dice, aquí dice que Dios no engendra como el hombre. Dice aquí, el Hijo no fue engendrado como se engendra un hombre de otro hombre, de forma que la existencia del Padre es anterior a la del Hijo. O sea, yo engendré a Eduardo. La del hombre está limitada, como dice él, por el tiempo. Por el tiempo. Yo, cuando Eduardo nace, ya yo existía de antes. ¿Ves? Y Eduardo tiene un comienzo de existencia en el tiempo. Pero yo existía de antes. Ahora, Atanasio decía, Dios no engendra de la misma manera que el hombre. Dios engendra eternamente. Cuando Él engendra al Hijo, lo engendra en su eternidad. Por lo tanto, el Hijo tiene la eternidad del Padre. ¿Entiende la idea de Atanasio? Vamos a seguirlo viendo. Dios existe desde la eternidad. Y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su Logos. Logos. Además, Dios, el que es, contiene en sí mismo a su Logos. El Logos no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia, ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin Logos. La audacia dirigida contra el Hijo llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría, sin Logos, sin Hijo. Bueno, cuando aquí Atanasio dice que la blasfemia o la audacia dirigida se está refiriendo a Arrio, porque ya hay un conflicto. Y nosotros no queremos aquí ahora que ustedes entiendan totalmente, nada más que muy sucintamente, estas ideas teológicas. Lo que estamos hablando es del conflicto. Él se enfrenta, son de la misma ciudad, todos son de Alejandría. Arrio comienza a predicar y no es que empieza a predicar, es que empieza a tener un éxito rotundo. Seguro, porque Arrio empieza a tener un éxito y a ganar gente y a llenarse las iglesias de Alejandría de gente que cree la teoría real. Y entonces
Atanasio, que era un presbítero, ven esto un error. Y comienza también a predicar y empieza el conflicto ya entre Arrio y Atanasio. Arrio defendiendo que Cristo no es Dios, Atanasio defendiendo que sí, y empieza el conflicto allí en la ciudad de Alejandría, que era una ciudad bastante grande. Pero no quedó limitado este conflicto allí. En el año 320, Alejandro, ¿quién es Alejandro? Alejandro, ¿quién es? Es el obispo. Alejandro, el obispo de Alejandría, convoca un concilio que reúne a más de 100 obispos de Egipto y Libia. En este concilio, Arrio y sus partidarios son excomulgados. ¿Qué cosa es excomulgado? Expulsados, votados de la iglesia. O sea, en este concilio que reúne entonces los obispos, porque los obispos partidarios de Atanasio, de lo que Atanasio cree, el obispo reúne un concilio de 100 obispos y expulsan de la iglesia a Arrio y a sus partidarios. Ahora bien, Arrio huye a Palestina. Sale huyendo porque lo expulsan de ahí de Alejandría, de la iglesia de Alejandría, y él huye a Palestina. Se refugia en Palestina. Dirige una declaración de principios al obispo de Nicomedia, Eusebio, otro obispo, otro jerarca, quien se convierte en su defensor de por vida. O sea, ya hay otro obispo acá, él huye hacia aquí, hacia Palestina, y entonces acá en Nicomedia hay un obispo que está acá. Este es, dijimos, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría. Él huye a Palestina y manda una carta al obispo de aquí, y este obispo se convierte en su defensor de por vida, el obispo de Nicomedia. Recuerden ese nombre porque ese hombre, Eusebio de Nicomedia, tendrá que ver mucho con el arrianismo después. Tendrá mucho que ver. Vamos a decir una cosita. Constantino condena al arrianismo, pero después, antes de su muerte, lo bautiza Eusebio de Nicomedia. Así que vamos, eso no vamos a ver hoy, pero vamos a ver más adelante. Hasta qué punto este conflicto era diverso. No obstante, el arrianismo continuó expandiéndose, principalmente entre la clase pobre, campesinos, artesanos y soldados. Llegó a desarrollarse una crisis de tan grandes proporciones que el emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar un arreglo a la crisis. Constantino vio que el imperio se lo iba a dividir por causa de estas diferencias teológicas entre distintos obispos, porque un obispo defendía a Arrio y otro lo acusaba, y decide reunir este concilio que se reunió en el año 325 en la ciudad de Nicea. Es el primer concilio ecuménico, o sea, el primer concilio universal. Esta es, ahí queda, la ciudad de Nicea. Constantino, tengan en cuenta que algo interesante, asisten más de 300 obispos. Y este concilio es presidido por Ocio de Córdoba, un obispo español. Córdoba queda allá y ese obispo es el que dirige el concilio. Es un cuento, es una mentira que los católicos y el Papa dirigían la iglesia. ¿Por qué el Papa no estaba presidiendo ese concilio? ¿Ven? La historia desmiente la teoría esa. ¿Por qué el Papa de Roma no dirigía, si existía? En ese tiempo no existía el Papa. Pero ellos dicen que el Papa existía, pero el Papa no dirigió el concilio ese. Lo dirigió un obispo de Córdoba y el obispo de Roma, fíjense esto, el obispo de Roma ni siquiera asistió al concilio. Mandó 2 delegados. El representante de Roma fueron 2 delegados en este concilio. O sea, Roma no tenía poder ninguno en ese tiempo. Eran los obispos. Pero entonces se da este concilio que se llamó el concilio de Nicea. Atanasio, a pesar de que solo es diácono, en Alejandría acompaña a su obispo Alejandro al concilio y fue el paladín de la causa antiarriana. Bueno, no vamos a todas las discusiones y todas las cosas, solamente a ver. Bueno, a este concilio asisten 22 obispos arrianos que defienden a Arrio. El 20 de mayo del 325, el partido antiarriano, bajo la guía de Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término consustancial de la misma naturaleza para describir la naturaleza de Cristo. Ya en ese concilio se emite este credo. Óiganme bien, este es el credo, que es un error decir también que este es el credo trinitario. Este no es el credo trinitario. La Trinidad no se está discutiendo en este concilio. Eso es otra mentira que están diciendo también los judíos mesiánicos.
La Trinidad no fue discutida en este concilio. En este concilio de Nicea se discutió nada más que la divinidad de Cristo. No estaba en el programa, en la discusión, no estaba la divinidad del Espíritu Santo, eso ni siquiera se discutía. Eso se discute después, en el año 381 en otro concilio. Esto es la divinidad de Cristo. Pero este es el credo. Creemos en un solo Dios Padre Omnipotente, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. ¿Ven? Ese es el credo de Nicea. Fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados. Entre ellos, Eusebio de Nicodemo, el obispo que le dio el apoyo. Todos son desterrados y condenados en ese concilio. ¿Murió con eso el arrianismo? No. De ninguna manera. Algunos judíos mesiánicos quieren hacernos creer que la doctrina trinitaria fue impuesta por el concilio de Nicea y por Constantino el Grande en el año 325 y que a partir de ahí se prohibió el arrianismo. Además, se corrompieron los manuscritos griegos para hacer valer la doctrina trinitaria en toda la iglesia. Realmente la historia es bastante diferente. Además de que el concilio de Nicea no se trató del asunto trinitario, sino solo la naturaleza de Cristo. Hasta ahí llegamos con la clase de hoy. Pero todo esto, con esto queremos hacer ver que esa iglesia es una iglesia dividida. No es una iglesia unificada. No es una iglesia hegemónica. No es una iglesia que tiene el control de cada manuscrito para poner en cada manuscrito lo que hace falta. Es una iglesia muy dividida. Lamentablemente, cuando los judíos mesiánicos, los predicadores rabinos mesiánicos, le dicen a la gente esta mentira, la gente se la cree. ¿Por qué? Porque ninguno de los que lo creen se siente a investigar esto. Ninguno se siente a investigar a ver si es verdad. Cuando Dan Ben Abraham escribe eso de una iglesia imperial que tenía todo el control de las sinagogas y de los manuscritos para poner en ellos lo que hacía falta, lo que creían ellos, ¿se creen eso? Yo los oigo hablar, algunos judíos mesiánicos los oigo hablar diciendo eso. Y digo, Dios mío, hay tantos motivos, hay tantas evidencias para saber que eso es mentira. ¿Por qué la gente lo cree? Si hay tantas evidencias para saber que Dan Ben Abraham está mintiendo, está diciendo mentiras conscientes, ¿por qué lo creen? Ninguno se siente a investigar eso. Ninguno se siente a investigar y a saber si es verdad que esa iglesia poderosa existía. Entonces se cumple lo que dijo el profeta con relación a Israel. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oyen hablar y repiten lo que oyen hablar. Y ni siquiera saben que están hablando, o escuchando la mentira. Y no es cierto. Por eso insistimos muchísimo en la necesidad del conocimiento, en la necesidad de aprender, de saber las cosas, y no creerlas hasta que las podamos comprobar. No creerlas como hacían los bereanos. Escuchaban a Pablo y ¿qué hacían? Comprobaban cada día, escudriñando las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era cierto. Tenemos que ser cristianos bereanos en este tiempo. Si nos ponemos a escuchar, a creer todo lo que dice, vamos a estar muy tranquilos. Que el Señor nos auxilie en eso. Amén. Gloria a Dios. Dame, oh Señor, dame. Siempre
compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.